se hizo elegir violando los topes electorales en la primera y segunda vuelta. Porque si les molesta que un presidente cuestione el poder, dentro de nuestra cultura donde quepa la corrupción entra. Esto es una toma guerrillera, esto es violencia. Tú dices, es que está muy mal, que mira que la guerrilla, que se metieron otra vez, que están tomando vacunas. Pero es que el que acabó el acuerdo de paz fue alguien de su partido. Y ustedes mencionaban, no son ñeros, no son gamines, sí lo son. Obviamente tendrán ideología o se sentirán identificados con la gente del pacto, pero es obvio que esos muchachos no son del pacto. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio en El Avispero, aquí con mis compañeros. Un saludito muy especial a todos los seguidores de OPA Noticias, del programa El Avispero, de todo el ecosistema de Dime Media. Hoy vamos a tocar unos temas bastante relevantes esta semana, locales y nacionales, mejor dicho, se han salpicado por todos lados, porque están dando de qué hablar. Y es por eso que tenemos invitados especiales. Una invitada muy especial, pero antes, pues desde luego los voy a presentar. Empezamos aquí con a mi derecha, pero no mentiras, a mi izquierda, sí, ya hasta me confundí yo. A mi izquierda, pero de la línea derecha, a Camila Ávila. Ella es coordinadora de juventud del Centro Democrático, militante del Partido Centro Democrático. Camila, bienvenida al Avispero. Muchísimas gracias, para mí es un honor estar acá, compartir con ustedes y pues esperar que la discusión sea de la mejor forma posible, temas muy interesantes a tratar. Claro que sí, vamos a discutir. Camila ya empezó a decir que les va a dar duro aquí a los del otro lado. Bueno, y nos vamos aquí con su tocaya, nuestra queridísima Camila, directora del medio de Pindo. Camila, nuevamente bienvenida. Muchísimas gracias, Brian. Un saludo a todos nuestros seguidores y desde luego un saludo muy especial a Camila, que es nuestra invitada del día de hoy, a Kate y a Sebas también, y a ti, desde luego. Muchas gracias, Camila. Está en tus manos que me la trates bien y que Aquí se estamos puedan entender y estamos que preparadas. se agarren con ella. De los hechos. Que se agarren de los mechos, que aquí queremos ver. No, mentira, no. Después nos cancelan. Y bueno, por mi lado derecho, pero de la línea izquierda, he pensado, oiga, a nosotros nos han dicho que por qué no los cambiamos, porque no se nos da la gana. Esa es la respuesta. Entonces así los queremos tener. Empecemos con las mujeres. Kate, nuevamente bienvenida, directora del medio La Surco. Hola Brian, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para nuestra invitada. Hola Cami, hola Sebas, y un saludo para quienes nos están viendo hasta ahora. Bueno, y Sebastián también, bienvenido. Qué chévere tenerte acá en nuestro programa otra vez, director del medio Neiva 24. No, un saludito para todas las personas que nos están viendo. Qué gusto estar acá como cada 8 días. Va. No, como cada 8 días. Usted la vez pasada no estuvo. Es más, aquí entre nos un secreto, él casi ni viene. No, mentiras. Sebastián, ¿por qué te noto como tan abajo? Te sentí como un saludo muy... No, bien. ¿Todo bien? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Celebraron San Valentín a propósito? Tal vez es por eso, sí. Es por eso, ¿cierto? Yo sí sabía que eso tenía que ser por esos lados del amor. Voy a hacerlo Con toda la actitud. Es que a los hombres nos da más duro. Sí, somos, sí. Más víctimas, sensible, sí, ¿cierto? sí. Sí. Nosotros siempre estamos detrás del amor y todas esas cosas, pero esas fechas son tan especiales. ¿Tú das regalos en San Valentín? Sí. ¿A ustedes les gusta que les den regalos? ¿Ustedes dan regalos? Porque hoy en día las mujeres también son de dar regalos, de ser Si es detallistas. recíproco, si es Sí, recíproco. es recíproco, exacto, como dice Cami, si es recíproco, obvio, uno es detallista, uno es la mejor mujer del mundo, pero si no, pues apague y vámonos. Jamás. Apague y vámonos. Yo también opino lo mismo. Debe ser un 50-50 o 75-25 o 100. Omito comentarios. Yo digo que es un tema controversial. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para otro tipo de programa. Ahora nos vamos a concentrar en algo importante y es que este miércoles, debido a lo que sucedió en algún momento, vamos a hacer un throwback Saturday, Saturday, sí, hoy es sábado. Entonces, en el 2018, en medio de las elecciones, la registraduría, pues todos conocemos el formulario E14, que es el encargado es el que se diligencia de acuerdo al conteo de votos durante unas elecciones, ¿cierto?
Se aproximan las elecciones del 8 de marzo y en el 2018 pues hubo una controversia por parte de la oposición, de los que eran oposición en ese entonces, quienes denunciaban un presunto fraude porque se llenaban las casillas de los votos no contados, pues con una línea y bueno, se pudo evidenciar algunas alteraciones de acuerdo a temas virales que se presentaron o fotografías que se hicieron virales, hayan sido alteradas o no. Se pudo comprobar solamente el 2,8% en ese momento de que sí habían sido alteradas. El resto de lo que se había presentado, se había denunciado, no se logró comprobar. En fin, entonces este año el registrador dijo, pues para tener de pronto un tema con más claridad y que no se presenten estas acusaciones de presuntos fraudes electorales que normalmente se le atribuye a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el registrador Hernán Penagos, pues se pronunció y dijo a quienes no se les encuentren votos dentro de esas mesas donde se va a diligenciar cada uno de los formularios E14, pues se va a dejar el espacio en blanco. Y a eso viene pues nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, y dice, pues no, mi cielo, yo voy a denunciar también porque eso se va a prestar para más fraude y va a haber fraude electoral el 8 de marzo porque los espacios en blanco pues va a ser más fácil de diligenciar en comparación a hace 8 años, etcétera. Y el registrador entonces también le contesta una vaina de tira, jala, y entre los dos se salpican y le dice, pues usted no, en la registraduría no tiene control superior a nosotros y nosotros lo vamos a hacer. Y usted no nos puede venir a decir que cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Qué opinamos por acá? ¿Estará en lo cierto el presidente Gustavo Petro o estará en lo cierto el registrador al querer colocar esto como medida preventiva de acusaciones de fraude electoral, a pesar de que ya se hicieron? A mí me gusta algo que muchas personas le critican al presidente y es que él, claro, él es mandatario, pero él no deja de ser esa persona natural. Es decir, Ok. opina como si fuera una persona, pues, del común, ¿no? A pie, ¿sí? Y yo creo que lo que él refiere es el sentimiento de mucha gente a pie y es una desconfianza contra la institucionalidad, contra las instituciones, en este caso contra la registraduría que, pues, digámoslo, ha tenido muchas dudas acerca de los procesos electorales en Colombia, no solo ahora, históricamente. Entonces, él manifiesta esa preocupación, una preocupación sincera, ¿no? Otro mandatario lo hubiera escondido, lo hubiera maquillado un poquito, ¿no? Él lo dice, vea, esto pasa. Y eso es una alerta, yo creo que manda una alerta para que estemos todos como muy pendientes de lo que está pasando. Yo creo que la discusión no radica en si la casilla va en blanco o si va con una X o si va con una asterisco, sino que radica en vea está la desconfianza que hay contra la democracia o contra la forma en que se debe garantizar la democracia en Colombia, que hasta el presidente la duda, ¿no? Entonces, es no como atacarlo frente a eso, sino como decir, uy, sí, venga, cojamos ese llamado. Entonces, pues nosotros los ciudadanos, las ciudadanas, lleguemos a los espacios a cuidar los votos, a lo que sea, por la izquierda, por la derecha, pues cada uno cuide pues es el ejercicio de la democracia, cuidémoslo entre todos. Y yo creo que vea que hoy nos tenga aquí hablando es la esencia del presidente, de acoger ese llamado. Por acá, Camila. Bueno, yo difiero en varios puntos y catalogar al presidente cero para decir contra un mandatario que ya está comprobado, porque el CNE lo comprobó, se hizo elegir violando los topes electorales en la primera y segunda vuelta. Entonces, muy transparente no es. Ahora, criticar la decisión de la registraduría en cabeza de nuestro registrador Hernán Penagos es inmiscuirse en temas que nada tienen que ver con el Ejecutivo. En este gobierno, si han pasado la ley por la galleta, no les importa y no tienen en cuenta ni siquiera el principio básico de una democracia o de por lo menos nuestro modelo de gobierno y es la separación de poderes. Nada tiene que hacer el presidente opinando sobre el trabajo, de pronto como persona natural sí, pero llegar y decirle, darle órdenes a la ciudadanía de que desobedezcan la directriz de la registraduría, eso me parece irresponsable, partiendo de este punto.
un acto irresponsable. ¿Tú lo dices? ¿Algo que quieras opinar, Kate? No, yo estoy de acuerdo con el presidente, incluso varios líderes también del sector de izquierda han manifestado esa preocupación, más allá de dar órdenes o de querer meternos pues en el trabajo de la registraduría, que pues hay varias cosas también cuestionables, ¿no? Pero más allá de querer meter las manos pues en lo que hacen ellos, es lo que dice Sebas, cuidar los votos. O sea, Petro es el líder en este momento eh, más destacable, pues la cara de la izquierda y es quien, digamos, Catherine, eso es indefendible. Indefendible querer decir que el presidente Gustavo Petro pueda tener la potestad de dirigirse a la ciudadanía, a la población colombiana, como lo mencionaba anteriormente Camila, y llegar y decir, no, es que tienen que desobedecer las órdenes de la registraduría y darle la orden a los jurados de mesas de votación que van a estar ese día ahí y decirles no. Simplemente también es una forma de cuidar el voto, porque hablan de asteriscos, hablan de rayitas, también hacían guiones Sí, y los guiones. se esos son los pueden rayitos. también alterar de manera, se le puede De poner un hecho, en las 7, un elecciones 1. pasadas se cambió, fue a unas Ajá, X. Es exacto. decir, se llenaba con X para evitar el tema de Exactamente. los guiones por lo de las elecciones del 2018. 4 años Cuando después es hubieron una X. supuestamente, Ahora presuntamente fraude la electoral. registraduría dice, precisamente vamos a por dejarlos eso, en blanco. Exactamente. es Pero el no, riesgo de pero de que se alteren los resultados de las elecciones. pero es que el muy presidente alto. de la Es que- República no puede ir a refutar, irse en contra de... Es que no Aquí- es aquí irse entra en una contra pregunta. o ¿Yo refutar, puedo decir sino algo frente a enviar eso? una alerta temprana para que desde ya se tomen medidas y la registraduría empiece a escatimar o a reducir todos esos posibles fraudes electorales, porque es para lo que se va a prestar eso. Él no está mal que él dé una opinión personal, él la puede dar. Es que eso, por eso yo difiero mucho frente a quienes son muy de lo tradicional. Porque si les molesta que un presidente cuestione el poder, pues ¿qué puede esperar uno cuando uno cuestiona el poder? Un pobre samaritano, ¿no? Eso es sí, esa es la gran diferencia como de las subjetividades políticas que construyen los partidos. Pero claro, el presidente tiene todo el derecho, es más, tiene el deber de denunciar públicamente cuando él sospecha sobre algún fraude electoral y está sospechando de un Pero fraude. aquí hay una pregunta y es, ¿realmente esas intenciones serían para beneficiar a todos los sectores políticos o exclusivamente a quienes hacen parte de su bancada No, de gobierno y la, a quienes hacen parte de su lineamiento? El sector izquierdo ha sido uno de los más afectados por ¿En ese qué? tipo de ¿qué? ¿En qué? ¿En qué? Los Pinte movimientos la raya de aquí a acá y habla. no, o sea, sí los está bien. sectores izquierdos y de izquierda han sido quienes más han tenido que pelear después de las votaciones, estar pendientes del conteo, del preconteo, de todo ese ¿Basado en proceso, qué? defendiendo. ¿Basado en qué? Te pregunto, porque es que este presidente se hizo elegir con ese Basado mismo en todas sistema las que ahora denuncias que critica. hacen los Y ahora líderes marcar asterisco, después de marcar todas raya, las marcar X elecciones. nunca ha sido impedimento para que a uno le pongan un voto de más, un voto de menos, le Exacto. giren Eso. a uno, le pongan Entonces, al otro. Esa nunca creo ha que sido eso. la discusión. O sea, la culpa sería de la registraduría. No es tanto eso. La culpa es del sistema en que nosotros estamos. Es decir, en un sistema en el que dentro de nuestra cultura donde quepa la corrupción entra. Entonces, la registraduría, la ciudadanía o cualquier entidad autónoma o que haga parte de algún ejercicio o de alguna rama del poder, decía la compañera, pues esa no son ninguna rama del poder, eso es un organismo autónomo. Pero alguien tiene que controlarlos y pues ese alguien es la rama ejecutiva, para eso está. Y en ese No, ahí entra la sentido, Procuraduría. es- Es deber pues y es la responsabilidad de la Procuraduría, Procuraduría primero que garantizar que hayan elecciones libres, eso, democráticas, entonces, en paz entonces él puede hacerlo como mandatario, hacer un y llamado que a sean decir, transparentes. eso, hacer un llamado a decir, venga, mire que si los dejan, si aparecía una rayita convertida en un 9 mágicamente, imagínese una casilla en blanco, pues eso es mucho más fácil de convertir en La otro número. solución a eso es que en el E11, los datos del E11
E14 y que quede eso reflejado en el E24, que es el que legaliza. Pues Esa probablemente, es la pero solución. probablemente, pero el ejercicio cuando se hacen esas comparaciones, entonces uno dice, ay, hay más votos de los que se supone que votaron. La registraduría o ¿cómo se llama? El comité ahí, los jueces y esos no van a decir, ay, yo creo que esos votos son de izquierda o derecha. No, ellos sacan al azar votos y al azar se pierde. Y eso pues es una falta ante la democracia de todos los partidos. Entonces, lo que está diciendo el presidente es, venga pues, pilas, porque ese casilla en blanco facilita que se pueda adulterar o se Pero pueda es que el modificar preconteo, ese 14. el Ese es el mensaje. preconteo no, no pone al ganador. Es simplemente un preconteo. Esto tiene que pasar primero por los delegados, por los jueces, para aún así ir y posicionar Eso, el cargo. pero salen de ahí del Si va a haber E14. fraude O sea, electoral, los resultados lo hay de comienzan a salir cualquier de ahí de manera. la mesa del E14. Pueden no es la meter, idea. además son jurados y son ciudadanos. El verdad, sea, si, yo- si va a haber fraude, pues tendría que ver directamente con la registraduría y el político o candidato en cuestión. Bueno, pues a ustedes les dejamos la pregunta abierta. ¿Qué creen que se debería hacer para subsanar estas acusaciones o estos posibles casos de fraude electoral, presuntos casos de fraude electoral? Si deberíamos seguir marcando con líneas, con asteriscos, con X, o como lo propuso la registraduría, dejar el espacio en blanco. Y bueno, entre los temas más controversiales, el salario mínimo vital, que no deja de ser un tema del que hemos venido hablando desde el día 30 de diciembre del 2025 a la fecha. Ese tema, mejor dicho, va, raspa, gana, de todo. Y el presidente Gustavo Petro, lo habíamos tocado la semana pasada en nuestro programa anterior, pues había convocado a unas marchas por el tema de la defensa del salario mínimo vital, pues ya que el Consejo de Estado, bueno, como ustedes lo saben, pues tumbó el decreto del este y pues le pidió a la presidencia que se pronunciara nuevamente, emitiera un nuevo decreto, mientras se definía finalmente cómo iba a quedar el tema del salario mínimo en Colombia. Sin embargo, pues la presidencia ya presentó también su propuesta nuevamente y volvió a firmar por exactamente el mismo aumento del 23,7%, que fue lo que aumentó tal cual en diciembre del año inmediatamente anterior. Con esto, pues en todo el país el jueves se llevaron a cabo estas marchas, protestas, plantones, digamos que cada municipio, ciudad y desde luego cada delegación de los que convocaban a esta marcha, pues lo hicieron de diferentes maneras. Pero hubo un caso en particular y es por eso que Camila está acá. Por eso invitamos a Camila. En Neiva. Fue noticia nacional. Se convirtió en noticia nacional. Durante este proceso de protestas, de marchas, digamos que todo había transcurrido con total normalidad hasta que se violentó la sede del Centro Democrático en la ciudad de Neiva, en el que sí, también se vandalizó. Se rompieron carteles, no solamente del Centro Democrático, sino que también de otras aspiraciones políticas, de otros movimientos políticos, partidos, durante esta jornada de marchas. Entonces, pues hasta el vigilante de la casa del Centro Democrático aquí en Neiva resultó herido. Grafitearon, bueno, hubo todo este tema bastante difícil y eso pues genera muchas dudas de acuerdo a cómo hemos avanzado. Si hemos avanzado, realmente estamos retrocediendo con muchos temas. Y pues bueno, ¿con quién empezamos? ¿A quién le tiramos la pelota? Yo tengo cositas por decir, pero no, quiero primero escuchar a Camila o a mis Escuchemos a contrincantes Camila que es nuestra invitada. acá, ¿no? Porque por fuera de cámara Porque somos es uno de parceros. los principales afectados y tuvieron como, ojo, aquí la culpa no es contra ellos, ¿no? Ellos ni han convocado marchas. También estaba trabajando. Estaban trabajando. Hay que Ustedes no proteger a mis participaron de la marcha, muchachos. ustedes no participaron. Ellos no participaron de la marcha, estaban Estamos trabajando. trabajando, sí.
eh, sí se estaba cubriendo el evento por parte de Dime Media. Así vamos a ir, estábamos pero cubriendo estábamos Sí, trabajando. el evento, entonces. pero estábamos trabajando. Ellos estaban Ah, trabajando. bueno, fuimos al parque, A cubrir a la plaza. Pero pues cuando llegaron a la concentración de la plaza ya había ya había pasado ocurrido todo así. el tema de Si la no, Carlos hubiera estado vandalización a la allá. sede del Centro Democrático. Oye, ojito que eso puede ser Después de estar haciendo llegar por denunciable. ahí unos juegos. Ojito que eso puede ser denunciable y vamos a proteger a mis muchachos, claro que sí. Ah, mentiras, Kate, sí, no, chica. Ojito con eso. Bueno, Camila, como principales afectados, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza a todo el Centro Democrático aquí en Neiva cuando los llaman a decirles, o no sé si estaban, quiero que nos des un contexto si estaban ahí en ese momento, o los llaman y se enteran, no, es que están pues dañando la fachada, vandalizando la fachada, la sede? ¿Qué fue lo primero que pasó? Bueno, yo quiero iniciar diciendo que esto no tiene otro nombre más que violencia. Digamos que no es algo nuevo, que no eventos, manifestaciones públicas, eventos del partido y demás, tanto en redes como pues en este caso ya algo que conlleva una agresión física y un ataque al bien ajeno. Estábamos en la sede, estábamos en una reunión con los candidatos a Cámara, había menores de edad en la sede presentes, ex candidatos al CMJ, miembros del equipo de juventudes del Centro Democrático acá en Neiva. Cuando llega lo que yo llamo una manada, que me disculparán, pero parecían animales. Te corrijo, ahora son Terians. Terians, sí, yo dije, fue mucha, llegaron los Terians acá a Neiva, porque pues no tienen otro nombre y ahora pues ese digamos que es el significado, es lo simbólico, ¿no? Acá todo le ponen otro nombre y lo desnaturalizan. Y llegan y contrario a lo que ellos dicen, porque he visto en redes que salen a decir que nosotros fuimos los que instigamos a la violencia, que nosotros lanzamos un ladrillo, una piedra primero, contrario a lo que ellos dicen, el ataque inició ellos tirando una piedra a dos jóvenes que se encontraban saliendo en moto, saliendo a dejar una publicidad, trabajando en campaña porque estamos en época electoral. Así inicia el ataque, porque los ven saliendo de la sede del Centro Democrático y la moda ahora pues es odiar al partido Centro Democrático. Les alcanzaron a pegar a uno de ellos en una pierna con la piedra. Y tú sabes que un arma, sea cortopunzante, sea una roca, sea un arma de fuego, puede ser igual de letal Sí, puede ocasionar. Hasta en un enfrentamiento, no sé, una pelea, un mal empujón y puede dejar pues a alguien sin vida, desde luego. Puede atentar contra la vida de otras personas. Pero eso no lo determinamos nosotros, yo no soy abogado, eso lo determina la justicia. ¿Qué opinan de ese tema? ¿Yo qué opino? Pues no, o sea, no es injustificable. Sin embargo, creo que el mensaje debe ser, uno no puede llevar la disputa a terrenos de violencia porque la disputa es en terrenos culturales, que es la que se caracteriza de ser de las universidades públicas. Y en el terreno cultural uno siempre da la discusión del sentido común, ¿no? Sobre cómo estamos, digámoslo, dentro de las luchas sociales en el país. Esas es las disputas culturales. Y cuando uno pues le cede el terreno y llega al terreno de la guerra, pues no se le puede discutir el sentido común, que es el que las luchas movilizadoras de estudiantes son las que incitan a salir a marchar y todo eso, ¿sí? Si no están dentro de ese sentido común, pues entonces pierden. Pero si están dentro de ese sentido común, entonces ya uno dice, es que los violentos son los que generan las desigualdades sociales en Colombia y no los que marchan en contra de eso. Es decir, violento es generar hambre en Colombia, no los que marchan en eso. Yo creo que ahí perdemos el terreno porque le damos la oportunidad de que ya no estamos hablando sobre el salario mínimo de millones de personas que salieron a marchar, no solo en Neiva, sino a nivel nacional. Y pues se enfrascan en dar esa disputa de victimizarse a través de rayar una valla, pegarle a una persona. Entonces ahí perdemos la batalla en ese sentido. Pero es decir, violencia generar hambre en Colombia, no rayar una valla, eso está muy mal también. Y no hay que cederles el terreno. Nuestro espacio, según Gramsci, la pelea es cultural, no violenta.
porque cuando peleamos con el sentido común, ganamos nosotros. Pero yo te pregunto, ¿cuándo la batalla ha sido solamente o se ha limitado a ser solo cultural? Porque es que siempre utilizan, la izquierda radical siempre utiliza la violencia Yo te respondo, física. la batalla cultural es desde que ganó este gobierno, porque en la derecha era No con guerra. vengas a justificar delitos de lesa humanidad con conciencia social o como ustedes todo lo maquillan y es palabras, romantizan la violencia. Miren, mientras yo no ustedes soy nos juez, pero estaban los jueces sí han Mientras ustedes dictaminado nos que ha estaban habido vandalizando nuestra atropellos de sede, lesa nos humanidad, escribían delitos de lesa en la humanidad. fachada, nos escribían violentos, cuando ustedes eran los que estaban vandalizando. Bueno, los Bueno, del no pacto ellos. histórico, los del pacto histórico. No ellos, no Y es ellos. que ponen, eso es otra cosa. utilizan eso como estrategia de campaña porque es que hasta le ponen la firma pacto histórico acá. Entonces es un pacto, un partido y la cara de Iván Cepeda, exactamente, como acá me están señalando. Entonces esto es un partido político, un movimiento político de la clase trabajadora por lo que estaban marchando pacíficamente. O esto es una estrategia de campaña con odio, con violencia, como lo que hicieron en 2021, que nada tiene de estallido social, es que ahí vengo, es que hay que llamar las cosas por su nombre, no es estallido social, esto no es una batalla cultural, esto es una toma guerrillera, esto es violencia, sin más. Pues es que ese es el problema, fíjate. Es decir, claro, a mí me parece que estuvo mal el tema porque, digámoslo, en lo que son buenos los partidos alternativos, o mejor, los estudiantes y de universidades públicas como la surcolombiana, es en dar las disputas políticas con ideas, con propuestas, innovando, haciendo justicia social, que lo han hecho muy bien. Ceder el espacio genera que otras personas que no tienen esta capacidad de generar esas ideas, pues se puedan victimizar a través de las vallas y que los daños materiales y todo eso. Pero Lo material es lo que eh, menos importa. entonces, eso, Atentaron contra la integridad física de un eso está vigilante, mal. un trabajador que fácilmente se puede estar ganando el salario mínimo que ustedes pues están defendiendo en esta Le marcha. estamos defendiendo a todos, incluso él también, porque pues él iba a ganar el salario mínimo mejor. Pero lo que voy es, claro, es decir, no es justificable, está mal, y está mal porque se pierde por ambos lados. Se pierde uno porque retrocedemos políticamente, y se pierde dos porque lo mejor que pueden ser los partidos alternativos es generando debates de ideas, generando debates de justicia social, que en Debates eso de son los ideas mejores. a los que su candidato Iván Cepeda no asiste. Pero y lo no que... no le gusta debatir los temas y por ende también es una forma de darle ese ejemplo a sus seguidores, porque tiene sus seguidores, a la gente que cree en él, la gente que vota por él, de que Pero no hay que fíjate, hablar. pero Simplemente fíjate la única que... guerra política que conoce Iván Cepeda es contra Álvaro Uribe Vélez y Sí, es lo por eso. único que dice. Pero fíjate que incluso digo cuando, yo. cuando ustedes lo mencionan, sí, sí lo dijiste tú dices, es una toma guerrillera. No, amiga, son No, me refiero a lo del estudiantes de presidente la Uribe. surcolombiana, no son ñeros, no, son estudiantes de la surcolombiana Sí, son ñeros. que Qué pena. tienen una, Vándalos. que tienen una distancia grande contra esa sede política en especial. Pues, y uno dice, entonces, pues hagamos O memoria sea, tú estás histórica. Mira, justificando. no lo estoy exacto, justificando. Mira, te Estoy diciendo adelantaste. que Tú no estás son ni justificando ñeros ni el guerrilleros. ataque con el tema de la memoria histórica. Sí. Entonces te falta ir a la historia colombiana y decir, es Pues, que Jaguar, cuando hablemos de pasó los esto en 6.402 mira, muertos que ese acá no partido generó. acabamos y podríamos hablar de eso, pero acá no acabamos. Miren, esto es sencillo. No se puede justificar ningún tipo de violencia, venga de donde venga. Sí, está bien. Iván Cepeda mismo ha dicho que no va a asistir a debates presidenciales, entonces el No, tema de la eso no- batalla cultural y de ideas no, ahí eso- queda eso es desmentido. falso. Ayer Nosotros hemos por- sido el por único un partido canal dijo político que en sí. Colombia que ha hecho oposición democrática. ¿Y es que acaso cuando nos mataron a Miguel Uribe Turbay salimos a incendiar el país? Pues no Te lo dejo hicimos esa nosotros pregunta. con 5 ¿Dónde les pasara candidatos también muertos, A pero sectores no de se izquierda trata de esto, quién tenga más hubiesen muertos o quemado no. Colombia. Nos No, hubiesen es- quemado negocios, No estaríamos centros acá. comerciales, de todo, de Sentados. verdad. Porque Esa es mesa que no existe. los sectores de izquierda, y hablo a nivel general, porque el pacto histórico no es el único sector de izquierda, también está la Colombia Humana y otro tipo de movilizaciones. Siempre han demostrado, siempre, no digo que usted, pero siempre son las personas de ese ideal político las que salen a las calles a quemar, a vandalizar. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Y ustedes mencionaban, no son ñeros, no son gamines, sí lo son.
qué pena, pero una persona de bien. Yo Camila, trabajo en un medio de comunicación, soy empleada, yo me beneficio de ese salario mínimo vital y yo también hubiese marchado, pero jamás se me hubiese pasado por la cabeza, porque no soy una gamina, no soy una ñera, no soy una desadaptada y una ignorante, ir y atacar a otras personas por pensar distinto. Y ni siquiera pensar distinto, porque el Centro Democrático nunca, y Álvaro Uribe Vélez lo dijo en un comunicado, jamás dijeron que estaban en contra de cuando salió lo de la suspensión por el Consejo de Estado del salario mínimo vital. Jamás. Antes Pues, dijeron que en el diciembre único sí. cambio que tenía que tener esto era el aumento. Un aumento. Pero Pero fíjate también que ellos hablan de que hay que beneficiar también el tema de los Una impuestos. disminución de impuestos a los Ajá, empresarios. a es los lo que- empresarios, lo que ellos correctamente. dicen. Ellos hablaban de eso. Entonces, ¿por qué atacan si ellos ni siquiera, y es que, o sea, ni siendo así tendrían que haber atacado, porque nada justifica la violencia, y menos la violencia de edad? Como decías tú, Sebas, anteriormente, hay que salir a las calles, hablar, dialogar. Bueno, si nosotros tenemos la razón, si somos los sectores de izquierda y tenemos la razón, pues hay que sustentarlo con ideas, con ideologías, con palabras, con hechos, y no como lo hacen y ya han acostumbrado a hacerlo en toda la historia de Colombia, porque seguimos viendo la guerrilla. Aquí en Neiva nomás le saca plata y le cobra vacunas a las personas de a Esta pie. mañana en Campo Alegre un nuevo artefacto explosivo. Nos Entonces, levantamos con eso. y siguen lastimosamente. los sectores de izquierda en donde pero es que mira, o sea, decir, bueno, yo soy psicólogo, no político, y entonces yo plantearía es qué tipo para ti qué es violencia y qué no, porque tú vienes a hablar, a decir, es que son un guerrilleros, es que son ñeros, es que yo no sé qué, pero por favor no más violencia. es que, ¿cómo le digo? Si a ti alguien viene, si a ti te roban y te cogen Entonces, a puños en la lo que- calle, lo ¿quién que lo uno- hace? No creo que sea una persona de bien. Lo que Un normalmente ñero, un uno- gamín es el que va a hacer ese tipo de acciones. Lo que normalmente uno haría en la solución educación no lo hace. de conflictos es, uno no busca como el culpable para señalarlo y generar la impunidad, sino generar los espacios pedagógicos para decir incluso, vuelvo y lo repito, por favor, personas digámoslo, de sectores alternativos, la lucha de ustedes es cultural. Y si están en un espacio en donde comienza a hacer una disputa guerrerista, perdemos. Porque eso siempre le ha favorecido más a la derecha, digámoslo, tener una disputa en terrenos violentos, de agresividad, de darle duro a la criminalidad, de darle duro. Eso también es violencia, pero entonces hay que Es determinar que qué eso tipo no de está violencia. mal. Condenar Pero al entonces, que espera, delinque termino. no está mal. Entonces, eso hay que determinar qué tipo de violencia entonces ustedes quieran alucir, porque cuando es violencia contra algunas personas, como por ejemplo antes el SMAT, no, en el 2021, eso no era violencia, eso era controlar. Y por ejemplo, tú lo dices. Bueno, ¿y tú qué me Es dices de que- la primera línea? entonces Es yo que te- ellos no entonces yo- eran manifestantes. Entonces te voy a preguntar. Tú dices, es que está muy mal, que mira que la guerrilla, que se metieron otra vez, que están tomando vacunas. Pero es que el que acabó el acuerdo de paz fue alguien de su partido. Acuerdo de Un paz que nunca sirvió. acuerdo de paz en donde no había paz. Pero Es según que no usted, entregaron las armas, no entregaron los niños reclutados, siguieron reclutando en la firma del proceso de paz y aún así los someten a un plebiscito. no, eso es gana el no falso. y En el lo 2016 siguen tuvieron eso, no, sí, eso no es así. ¿Están qué? En el, Cállate, 2010 lo en el escuchamos 2016, todos. en el 2016, ellos tienen la opción de incluso tener credenciales, curules bueno, en tú el lo has Senado, en el dicho. Congreso. Y ellos, sin pagar un solo día de cárcel, y ellos, impunidad. pues, Toca resaltar. Es premiar al delincuente. de eso hay que aprenderlo. Porque Tú me estás no dando se- la razón, mira, y No, también me no, la estás Policía. dando diciéndome Porque todo el no tema se de la bus- memoria histórica y porque estás no- sacando a relucir historia colombiana por y eso, esto porque reciente, no hace se 10 años, buscó- para justificar entonces de que nos violentaron la sede, nos violentaron a un trabajador y además de eso con presencia de menores de edad, porque acá hay que defender la juventud. Seguramente Y en la marcha jóvenes también atacan había menores de a edad. menores de edad en una sede por pensar diferente. Eso es inaudito. Entonces, Es que fíjate, acá este en el país dos- tenemos que construirlo y tenemos que dejar de premiar al delincuente y dejar de asfixiar al que brinda trabajo, al empresario con impuestos, como decía Camila. Pero no, porque mira, cuando tú dices eso, bueno, voy a decir primero lo del 2016, pero hago un paréntesis. Cuando tú dices eso, que no hay que dejar de premiar al delincuente, pero sí al que genera trabajo, estás dividiendo la población entre delincuentes y generadores de trabajo. Pero- No, aquí también Como habemos los que están en personas la cárcel que y como es el ciudadano de a pie que trabajamos, trabaja y no, se busca el lo Estado- del día a día.
Es decir, el Estado benefactor no beneficia a delincuentes, el Estado benefactor beneficia a sus ciudadanos, ¿sí? Con todas las características que haya. Es decir, porque si la persona en algún momento delinquió, la única manera de yo sacarlo de allá es poder, a través de la llegada de la educación a donde sea, a su penitenciaría, lo que sea, quienes tuvieron algún problema por algún error, droga, contrabando, lo que sea, pues también tratar de ubicarlo. Por eso, por ejemplo, existe hoy la sustitución de cultivos ilícitos, porque no los estamos condenando por lo que están haciendo, sino que les estamos dando la oportunidad de que cambien su actividad económica. Y ellos no son delincuentes, son campesinos que hacen un cultivo Pero ven, no. que afecta incluso a un país que no somos nosotros. Mire, Y por el otro lado, del 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, pues nosotros teníamos todas las opciones de darle las oportunidades a esa gente que tenía tenía la voluntad política de hacer la paz. Asesinaban niños, Pero tenía la voluntad reclutaban política menores de de hacer la edad, paz. no pagaron un solo día de cárcel. Para Eso es evitar- impunidad, esto no es reinserción a la sociedad. Esto, mira, esto Pero no es de extremos, de eso izquierda es o derecha, generar- esto es pero- sentido común. Eso es generar odio, es decir, no podemos salir a matar entonces a todo el mundo porque no pagaron es que cárcel. te voy a decir una cosa. Hay que con los extenderle la mano. Con los campesinos, ¿qué pasa? Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo soy campesina y trabajo para esta gente y cultivo coca y mi finca, la más top de todas, tengo las camionetas 4x4 para trasladar y todo, yo, y tú, un campesino de a pie, mi vecino, una finquita pequeña, honesto, trabajador, cultivando arroz, café, ganándote una miseria, vas a decir, pero esta vieja, y viene el Estado y me dice a mí, ay no, para que no cultive más coca, entonces la vamos a beneficiar, y usted que es legal, honesto, trabajador, y vive en peores condiciones de las que yo estoy y carece, usted no es beneficiario y no lo merece. Pero es que para Usted eso, debería ser primero y mucho antes que yo. para eso es justamente el Estado. O sea, es decir, mira, el Estado es un poder administrativo, ¿sí? Así funciona. Eso es una vaina que se ha ido perfeccionando. Hay diferencias de estados. Y lo que hace la Constitución dentro del Estado es regular para que este Estado no pase por encima de la gente. Si no, hace rato el poder económico, pues, como lo está tal vez, pues estaría administrando este Estado desconociendo todos los otros que necesitan de ese Estado para que se beneficien también. Entonces, lo que hace es tratar de ayudar a otras personas. Yo incluso esa palabra ayudar es feo. Tratar de beneficiar para generar una equidad agraria, una equidad en el sector Exactamente, equidad económico. que no se está. Y por eso es que, claro, pues no Yo vamos a sé, hacerlo de para porque regenerar a Colombia, en porque 4 años diferente jamás fuera, se va a pues, hacer. diferente fuera, pues uno hace lo de agroingreso seguro, pues que es darle plata a los empresarios más ricos, pero uno dice, pues, qué chiste. Si el gobierno o el Estado existe es para beneficiar al pobre. Y es que es pobre porque es decir, si entendemos las personas, es que no, las personas son pobres porque quieren, o sea, las personas son pobres porque han sido empobrecidas, es decir, han sido desplazadas por el conflicto armado, yo han no tenido que sabía dejar que las sí. tierras, han tenido que competir frente a otras industrias Las en donde mismas quiebran guerrillas han también hecho ellos. desplazamientos. el Eso Estado es lo que usted defiende, es en lo una mismo que especie- ocasiona ese desplazamiento y esa pobreza. Pero vea que esos precisamente datos por no eso hay que estábamos tan hablar de allá, o sea, paz. estábamos hablando de la movilización. Miren, Es que en tratado- papel la todo es movilización. bonito. En papel todo es bonito. Las propuestas de este gobierno populista fueron muy bonitas. Como las de Tengo que- subir el salario tengo que aceptarlo, históricamente. pero no, Que a todos esto los venezolanos carece nos va a de llegar. sustento jurídico. Ahora les voy a decir por qué el tema del salario, que incluso en el decreto que sacaron hace poco, 0159 del 19 de febrero, ellos mismos admiten que el mayor porcentaje al que tuvieron que aumentar el salario mínimo legal vigente era el 13,6. Ellos mismos lo ponen ahí, de acuerdo a la inflación, datos del DANE, etcétera, etcétera. Ahora, Y agregan. y Pero la agrega, Constitución no dice tiene que hay un sustento salario jurídico, vital, no tiene, no solo legal. no tiene, claro, debe haber un Sale salario el vital decreto que completo. dignifica el trabajo de todos los ciudadanos, claro está, pero es que no se puede hacer esto de forma irresponsable. Ahora,
tiene que ir de la mano de la productividad y eso es una discusión que podemos tener en otro debate. Digamos que pues yo vine a hablar del por qué nos violentaron la sede, les pregunto por qué nos violentaron la sede, pero más allá de eso yo digo, y es que ¿por qué este gobierno no aumentó el salario el primer año que entró al gobierno? Porque en campaña. Porque en campaña, es que acá ellos mismos ni siquiera disimulan para hacer la trampa, son temas yo populistas, lo podría hacen. Es como intentar el tema de contestar. la contratación apenas del tema de la ley de garantías, que contratan antes y se gastan billones de pesos que pueden ser utilizados en educación, como tú dices, la batalla No, cultural, tampoco. tantos temas, Hay pero una hay derrochan un porque dinero tenemos un destinado para desgaste en ciertas la cosas. nómina histórico, derrochan y tenemos, hemos acá alcanzado récord histórico en nómina, en ministerios, en todo el derroche del gobierno. Yo digo que es irresponsable decir que este gobierno le ha cumplido a los colombianos. ¿El gobierno le ha cumplido realmente a los colombianos? Yo ahí contesto, ¿por qué no subirle el salario mínimo tan alto a inicios del 2022, o perdón, 2023? Pues porque la inflación que nos dejó Duque fue tremenda. Pero la inflación podía. aumentó un 5% según el DANE. Pero ahorita, pero porque Petro la disminuyó. Pero en el 2023, bueno, no Petro, todo su gobierno. Pero en el 2023 pues era imposible subirlo porque eso iba a disparar la inflación. Lo que hizo Petro fue primero unas reformas agresivas en lo agrario, es decir, que lograra llegar los insumos agrícolas más baratos, que se produciera el alimento más económico y así hubiera accesibilidad y no generara la elevación de costos alimentarios que según la teoría que está planteando este gobierno es que la inflación está directamente relacionada con la cantidad, con el precio de los alimentos. Y fíjate que como él pudo controlar el sector productivo agrícola, pues no subió, o sea, es decir, hoy no subió. O sea, entonces esa discusión como que pues ya hay que irla pasando porque pues no pasó. No nos disparamos, no se quebró, Marvel no se fue de Colombia, toda esa vaina no pasó. Entonces, Pero nosotros ¿sabes qué tenemos sí que pasó? comenzar a... Tenemos más nosotros- cultivos ilícitos, tenemos la inseguridad pero, desbordada. pero pues claro, Tenemos porque un dentro del crecimiento 2028 y exponencial 2022... en los grupos armados. Todos suman 26.000 hombres. Sí, por eso- Mira poderoso. las cifras que las da el mismo gobierno, el Pero es que Ministerio de uno tiene Defensa, que- es que ahí es- están los datos. Por eso, pero es que uno tiene que, eso no es una, o sea, es decir, eso no es una acción actual, eso es un resultado de lo que pasó durante el 2018 y 2022. Pues si uno no le brinda garantías a quienes están dejando las armas, pues no las van a entregar. Y fíjate cuántas personas no fueron O sea, tú le asesinadas. estás atribuyendo esto al anterior gobierno, al gobierno de Iván Duque, y no se lo estás atribuyendo a que este gobierno le está pagando a los delincuentes para que, valga la redundancia, delincan. No, no le están pagando a No, alguien no para les que están dando un de- salario. Eso, yo no sé si es hasta perjudicial decirlo en cámaras. No, O sea, la ese respuesta es no. Ese gobierno no le ha pagado a ningún No delincuente los para que están salga a nombrando delinquir. gestores de Pero paz. sí los Eso no están, es- los eso no es benefician mentira. y no Eso es un no es- secreto. no es Para verdad. los colombianos todos sabemos que este gobierno y esta ideal de gobierno siempre ha beneficiado y va en pro del delincuente. Siempre tiene en cuenta primero al delincuente para que no delinca, pero por detrás sigue haciendo sus mañitas y el ciudadano de a pie honesto sigue aguantando hambre, sigue sin oportunidades laborales, sin educación, viviendo mal, en una casa. Al que nunca genera avanza, empleo lo porque no castigan con benefician. impuestos, al que genera empleo. Y piensan que atacando a la empresa privada y atacando al empresario, al que contrata, atacan solamente a la clase política encargada de generar empleo, o atacan entonces al terrateniente, al dueño de las tierras, etcétera, etcétera. No atacan al gran empresario, no atacan a Sarmiento Angulo, atacan al dueño de la panadería, al tendero, al que tiene menos de 5 personas en su nómina. Porque para pagar esos impuestos exorbitantes, impuesto al patrimonio y otras cosas que se han inventado en este gobierno, y grabarlos con más impuestos, pues entonces tiene que elegir entre o mantener a sus 5, máximo 10 trabajadores como una pequeña y mediana empresa, o pagar los impuestos. Y le toca o reducirle la jornada laboral
o despedirlo. Y esto incrementa la informalidad. Es que esta es la responsabilidad de este gobierno. Como les digo, acá premian al que delinque y castigan al que genera empleo. Antes, yo gana quiero más, decirte algo. compañera, ¿usted Yo gana quiero más de decirte 3.000 millones? No, Entonces, a usted no le va a llegar yo más creo, impuestos, bueno, compañera. O sea, bueno, es decir, es a las como te personas que digo, tienen una no suma castiga exorbitante. al dueño de la empresa. El dueño de la empresa feliz de la Y vida, va la de viaje y panadería eso. tampoco No le factura afecta en su 3.000 estilo de millones. vida. Le afecta al que depende del trabajo en horario de oficina de lunes a viernes. Le afecta al que mantiene a su familia gracias a ese trabajo que ahora la empresa tiene que despedirlo y se ve en la obligación de despedirlo así no quiera, porque no puede pagarle su salario. Eso también Es que a una eso empresa, también a un es falso trabajador no le porque en cuesta lo este que le paga el gobierno salario mínimo con disminu- prestaciones sociales y todo. La suma es exorbitante y no se puede mantener. Es insostenible porque no va de acuerdo a la productividad que hoy en día tenemos. No va de acuerdo, no tiene sustento jurídico de acuerdo a la ley de política salarial. No hay ningún tipo de sustento. El máximo histórico debía ser de 13,6, lo aumentaron a 23,8%, si no estoy mal, y lo hacen en año electoral. El Esto problema me de que parece No, ponle cuidado. populismo en su máximo. el problema de que una empresa quiebre o no depende del salario mínimo que le paga a sus Pero pues trabajadores. es que estamos hablando No, solamente depende de de los muchos trabajadores factores. y nos estamos olvidando de la informalidad, que más del Depende, 50% en Colombia vive bajo la informalidad. Y ese desempleo que dice Petro, bajo el desempleo del gobierno, bajó, sí, pero bajo trabajadores informales. No ha aumentado la formalidad en Colombia, no ha aumentado. No, fíjate, eso, es decir, Saca pecho con algo que no depende de él, o sea, fíjate, del ciudadano. de a estamos pie. hablando, pues digámoslo, estamos de hablando de que sector. atacaron a nuestra sede, nuestra Ese- casa uribista acá en Neiva, y la quieren, digamos que justificar estos actos violentos como una batalla cultural o romantizar haciendo apología a la violencia. No, es que llegaron, tiraron piedras. Gracias a Dios, yo le decía a mi equipo, yo creo que tenemos vidrios blindados porque tiraban y tiraban ladrillos. No y hay se vidrios rompían. blindados, era la Pues SAP. excelente sede, tenemos acá un fuerte querían militar entrar. y se querían entrar y yo creo que hasta nos incendian o se roban todo. Bueno, no lo sabremos, gracias a Dios se cerró la sede en buen tiempo y no lograron ingresar, pero acá no solamente fueron daños materiales, eso se recupera. Acá es el ataque estigmatizando al Partido Centro Democrático. Lo hemos visto, como dije al inicio, en eventos, en manifestaciones públicas, en redes, porque eso también es otro tipo de violencia, la violencia en redes sociales, todos los comentarios que recibimos en donde nos declaran hasta objetivos militares y nos intentan censurar, que pues no lo van a Yo lograr. tengo una pregunta, ¿quiénes hacen ese tipo de Personas del común que pues su ideología es la izquierda radical. Pero bueno, yo Sí. haría una reflexión ahí. Es decir, claro, yo considero que está muy mal. O sea, y lo repito, está muy mal en ámbitos de que está muy mal porque sí hace apología a la violencia, pero porque además incurren en un terreno en donde no son buenos y Colombia tiene que No, superar ellos son ese excelentes capítulo. en tirar piedra, eso tienen una puntería, ellos son excelentes en delinquir y ellos son excelentes en incendiar y en crear No tienen bombas buena ahí puntería, yo doy fe. caseras y con botellas y bueno, y en pintar, porque tengo que admitirlo, ellos tienen gran talento para pintar, les quedan hasta bonitos los murales donde nos dicen centro demoníaco y etcétera, etcétera. Ellos sí son excelentes en eso, toca hacer la aclaración y como te digo, nos escribieron violentos en la fachada al mismo tiempo en el que ellos pues nos violentaban, entonces esto es lo irrisorio, lo irónico de la situación, le salimos a deber ahora porque estamos ubicados ahí en nuestra sede, estamos haciendo Yo política. quiero dar un aporte ahí, no para justificar a estos muchachos, sino, bueno, primero, obviamente tendrán ideología o se sentirán identificados con la gente del pacto, pero es obvio que esos muchachos no son del pacto.
no son del pacto y pusieron cosas del pacto, tenían banderas Sí, del obvio, pacto. porque alguien que milita en el pacto no va a ser tan menso de ir a escribir en la sede del Centro Democrático viva el pacto. O sea, tú estás diciendo que no eran los del pacto histórico. Y si yo te mostrara seguramente una son foto Era gente publicada que por le el gusta. concejal, Sí, por el seguramente, o concejal César Oviedo, estudiantes, o en donde jóvenes. aparece un miembro que lo tenemos registrado ahí en los videos que muchos ciudadanos también grabaron, los que nosotros grabamos, una misma persona mucha que gente publica estuvo el en la concejal César movilización. Oviedo aparece ahí Por participando de la movilización, y movilización. está muy bien. Eran los del pacto Obvio. histórico, ojalá tenían hubieran la salido- Todas las bandera. personas ¿Y que sabes qué salieron otra ese bandera día a tenía? Y ojalá marchar. hubieran salido todos los No había concejales. solamente No banderas estoy del diciendo pacto, que habían todos, banderas no estoy de los diciendo que movimientos todos, hago la estudiantiles, aclaración. de Yo No, no que todos estaría ojalá hubieran calumniando salido. y estaría cometiendo un delito en decir que todos, pero sí la gran mayoría tenían la bandera del pacto histórico, tenían el distintivo del pacto histórico, los vi en las redes sociales del pacto histórico y además de eso no solamente tenían la bandera del pacto histórico y no solamente firmaron con la cara de su candidato presidencial, además de eso estaban ahí con la bandera del M-19 haciendo apología pues a la violencia. Bueno, yo quería cerrar con Grupos que el guerrilleros. Centro Democrático está bien. Sí, el Sí, Centro Democrático es un no fue es un el único símbolo. partido que le genera indignación a los pelados que salieron a marchar y a rayar y a cuanta cosa pudieron hacer. Y centrarnos solamente en los ataques o en lo que lograron hacer y desvirtuar, como dice ¿Qué Sebas, propuestas todo llevaron? ese ¿Qué movimiento. alegaban? Es un movimiento guerrillero, no llevan hay que ninguna mandar. ideología. Como Ay, decir que no, hay los que- estudiantes hacen parte de un movimiento Eso es guerrillero más violento. es desconocer qué es un movimiento guerrillero. No le podemos decir guerrilleros a todos los Y a- pelados y a que los porque se estudiantes, indignan que con el Centro Democrático con todo el tiempo su discurso de violencia. ¿Por qué no salieron Guerrilleros así no, de entonces indignados? un Pero el concejal de Gamines Medellín hizo salió con un bate. y me Un lo pueden estudiante. pagar, La Gaby. movilización ¿no salió con un bate? Yo no los vi así de indignados. Un Esta vez sí, porque estudiante. están en campaña y necesitan los votos. Hubo más gente en la sede del Centro Democrático el día de la movilización que ni cuando vino ¿Sabes Uribe. qué defienden? ¿Sabes qué defienden? La marihuana, el vicio, la locura. Porque son su jóvenes, filosofía. diversos, no Yo andan también soy criticando y joven. Es que yo cuestionando podría decir algo. y deseándole la muerte a otra persona. Yo también Un estoy- Las cámaras son de ustedes, yo estoy aquí. No. Si hablamos de muertes, ¿quieren que hablemos de muertes? Y Este esa. joven No, que no hace es tiempo Mía, que por estaba favor. en Urbay, en pre- Yo en- me- Un pelado de 14 años estaba víctima de protegido por el gobierno que este ustedes país. defienden. Eso es violento. A mí me gusta ver el mundo Miren, yo no arder sé en si él. reír o llorar. No, es que, Un es que estudiante fíjate, que deja de asistir a clases con permiso académico, porque toca decirlo, la Universidad Surcolombiana, la Facultad de Educación confirió permiso académico para que vayan y marchen pacíficamente, sí, es un derecho consagrado en la Constitución, y pues la universidad tendrá sus razones, aunque le pedí explicaciones públicas al decano de esta facultad. Alguien que va a una movilización, una marcha pacífica y va con capucha, va con listo para coger una roca, una piedra y lanzársela a una sede, me vas a decir que ese es un estudiante bien que solamente se limita a trabajar a sus temas del día a día y que no puede hacer parte o no hizo parte de la primera línea o que no apoya a grupos guerrilleros. yo te voy a responder las razones estoy por las que preguntando. salió, sí, por eso, las razones por las que salió la universidad pública a marchar. Un estudiante de universidad pública le puede estar costando alrededor de 5 millones de pesos por semestre, cuando en realidad nosotros pagamos solo como 600, 400 hasta 500 mil pesos. Creo que ahorita ya la mayoría es gratuita. Esa plata la paga la señora que trabaja día a día para que usted, estudiante, salga a defenderle el salario y los derechos a la señora, ya que usted tiene la posibilidad de entender y de conocer cómo funciona el Estado. Y el estudiante de universidad pública que no salga a defender la justicia social está robándole a la señora que vende tintos, está usando el señor taxista que paga impuestos para que ese estudiante pueda salir. Lo que el estudiante puede hacer es precisamente eso, salir y decir, mire, yo entiendo el derecho y señora, la puedo defender, y defenderla es salir también a Ay, marchar no, pues por un defender es salario agredir. mínimo, por un salario mínimo. Que otros estudiantes, seguramente, Sí, no sé hablemos si de todos los estudiantes, manifestantes porque sería también que tenían la cara cubierta agredir y a los porras y asistentes toda la y a la vaina, gente de bien que sí que marcha. no tenían distinciones. Porque esa primera La línea gente no no marcha, marcha, ellos nada, nada. Esos Que no- son gamines, ñeros, y lo digo acá y no me importa lo que me puedan hacer. Y si algo me pasa, la culpa es de toda esta gente. Y ojalá los capturen por gamines, por Probablemente. incitivar el vandalismo. Pero es que, Pablo, cuidado, Porque esto es un delito. pero- Recuerden que
alguien está pagando mucho dinero por haberse portado mal en el estallido social. Probablemente, Recuérdenlo, ¿no? probablemente habrán Epa Colombia. probablemente qué pecado con EPA Colombia. Probablemente Y que reconoció que habrá- estuvo muy mal. Lo reconoce. Es que probablemente La habrán gente no unos aprende. Ya, no ya aprende. que tú dices probablemente que la habrán- causa de habrán la unos- marcha es La EPA legítima también o bueno, se de la recuerda. movilización Eso. pacífica, ya que tú dices, yo me pregunto, salieron a marchar cuando el ministro Daniel Rojas, ministro de Educación, salió a decir que no tenía ni idea, nada que ver, que el ministerio no tenía nada que ver con los dineros del ICETEX, a exigir su educación cuando acabaron con la matrícula cero, salieron a marchar La por eso, matrícula porque tú cero no estás ha diciendo acabado. que entonces Ahí está. ellos salen a defender a la trabajadora que les roba. Eso. Bueno, ellos salen con una justa causa y es que acá no podemos justificar ningún tipo de violencia con ninguna causa. Eso, la defensa de los derechos y la justificación de la violencia están muy apartes. Entonces, ¿tú condenas estos actos sí o no, sin peras? No, no estoy de acuerdo con eso. O sea, es decir, no ¿Los estoy de condenas, acuerdo sí con o no? eso. No estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, No, sí o no, sin peros. no, mira, lo que estoy planteando es que no se puede desconocer que la gran esencia de la movilización es en defensa del salario mínimo y no se puede acabar todo ese sentido solo porque pasó un evento, claro, mal, frente a que se Te voy a decir grafiteó, algo. se pasó Esa cosas en la gente, sede esa del primera Centro línea Democrático. que La marcha, esencia fue la la verdad, defensa del si salario usted mínimo. es primera línea y me está viendo, la verdad, usted lo que ocasiona, en vez de apoyar a la gente o a las personas, ciudadanos de bien, que están marchando, que están exigiendo ese derecho para ganar lo justo, usted lo que está haciendo es dañando la imagen de toda esta gente. Porque no van a decir, es que fueron ellos, van a decir los manifestantes, usted, y así es en todos lados. Cuando van a decir, es que la empresa tal, no van a decir, es que el trabajador o el empleado de esa empresa, van a decir, es que los empleados de tal empresa. Por Nunca eso, lo, lo que porque ¿saben tú por qué? tienes Sí, razón, Cami. pero espera, Salieron cuatro se tiran la cinco razón de, pelados y de la echaron a manifestación. No eran El cuatro, pueblo mandó no eran a 4 o Chivas, 5 ya, pelados, no Eran cuatro o varios, cinco. y fueron varios, Eran y 4 o 5. los videos yo Era todos un no los pude publicar porque pues uno tiene que cuidar los medios, pero Yo sí, pienso que sí. Como, mire, con lo que inicié, está muy mal. se tiraron la idea de la manifestación. A la violencia. Tampoco hay que desconocer las causas por las que se dieron la movilización. Porque lo que ustedes están intentando ahora es decir, bueno, ni el salario mínimo porque nos atacaron. No, o sea, es decir, claro, fue El un salario error. mínimo, sí. Fue un error, pero entonces, pero fíjate, pero también hay que desescalar el lenguaje, no son guerrilleros, no son ñeros, no son... Sí, son todo ñeros. eso. No sé si guerrilleros, Todo pero ese tipo ñeros de sí son. cosas Y hay que ideologías desescalar. guerrilleras sí las Eso tienen. también es violento. De que sean guerrilleros o no. No van a sentir ¿Sabes mal. sí que genera odio? Ay, porque si lo son, Yo amigos. Si usted anda solamente así, tengo algo para mí usted es un decir. ñero y un gamín. Y es que el programa se nos acabó. Deberíamos hacer Desafortunadamente. todos los días. en la Todavía tengo escuela. tela para cortar, pero pues. Pero no podemos seguir. Sin embargo, quiero decir algo importante y para ya concluir este espacio, no somos abogados, no somos la justicia y esto simplemente hace parte de un debate, de una conversación que se tiene como jóvenes que conversamos, como la conversación que usted tendría en su casa. Eso sí, la violencia siempre va a generar más violencia y no nos va a llevar por ningún camino si realmente queremos encontrar la paz, que realmente un país como Colombia la necesita en medio de tanta polarización. Lo hemos visto, no solamente ha sido el caso que ahora sucedió con el Centro Democrático, vimos también hace unos meses atrás el magnicidio. No podemos decir quién lo generó porque no somos los jueces determinantes para decir el magnicidio que vio Miguel Uribe Turbay. Luego, hace muchos años, en el estallido social, en el 2019 también, cuando falleció Dylan Cruz y un montón de personas que también ha dejado todo este tipo de protestas y manifestaciones. No se puede justificar la agresión física de ninguna de las dos partes, ni siquiera de quienes consideran que tienen la razón como los contrarios. Es decir, la violencia siempre va a acarrear más violencia y en un país tan dividido debemos encontrar las diferencias que nos unen para ser mejores ciudadanos y personas. A todos ustedes agradecerles por este espacio en el avispero, por vernos, por conectarse. Camila, ¿cómo te sientes en el avispero? Muy bien, es mi primera vez acá y yo creo y quiero que no sea la última.
Bueno, claro que sí, aquí Un seguiremos saludito invitando, ahí claro para que sí. que. Siempre Camila. un saludito. Un saludo a todos los de la primera línea. No, mentiras. Ay. A todos los que Camila. nos están viendo. La invitación es a no dividir. Como dije, esto no es de izquierda o derecha, esto es sentido común. Y no hay ninguna causa que justifique este tipo de agresiones y este tipo de violencia hacia nuestra sede y hacia ninguna persona, independientemente de cómo piense. Un agradecimiento muy especial por la invitación y nada, pues nos veremos en una próxima. Así es. Ustedes, chicos, muchas gracias por también estar aquí en el avispero, siempre con sus medios defendiendo sus posiciones. Ojo, es una conversación. Fuera de lo caso, todo no, Estamos amigos. generando el debate. Aquí Es salimos a tomar un necesario tinto. hablar más. O sea, ¿Cómo? eso generamos. Diálogo. Sí, el diálogo. La pregunta Lo queda que se abierta. debería hacer, ¿no? ¿Usted qué opina de estos actos que se presentaron durante la jornada? Y desde luego la pregunta que ya les habíamos dejado abierta hace un rato sobre la decisión de la registraduría, que se vienen elecciones, estamos a puertas del 8 de marzo, Ya, en el 8 de 15 marzo. días. Hay que hacer un pacto por Dilo. la paz. Yo quiero invitar a los jóvenes a esa supuesta primera línea que con el mismo fervor que fueron allá a la sede del Centro Democrático nos veamos en las urnas el 8 de marzo y en primera vuelta. Porque, como lo dijo una de nuestras líderes políticas, aquí amiga de este tipo, Aquí a este. ya los hemos derrotado en las urnas y nosotros no necesitamos la violencia para victimizarnos. El pacto histórico también ha sido víctima de ataques a sus sedes políticas y no han salido a medios nacionales a hacerse las víctimas Pero para no pedir por, más votos. no por la oposición. Bueno, Nos ya- vemos en las urnas. Ya que aprovechaste a Vamos a decir abrir que el casi debate que otra vez. nosotros nos mandamos a hacer este atentado para estrategia política, eso pues yo aprovecho para invitarlos a todos, a los jóvenes que creen en un país en democracia, que creen en el pilar fundamental de una sociedad, que quieren otra vez la seguridad democrática, que confían en un país con una separación de poderes legítima y que quieren que en este país progresemos todos los jóvenes, pues invitarlos a votar por los 3 huevitos de Uribe en Senado, Cámara y obviamente Paloma en la gran consulta por Colombia pidiendo el tarjetón este 8 de marzo. Bueno, pues aprovechamos y hicimos campaña política, no paga. A todos ustedes les agradecemos y gracias por conectarse, por todo nuestro ecosistema de Opa Noticias Media. También van a poder ver este avispero por YouTube. Recuerden seguir en YouTube como Opa Noticias. Estamos también como Opayu. En Opayú Opa Noticias. en Opayú que ha grabado, ¿no? Y O sea, también se No, pasa. no, no. siempre- Es que ya se cambió Opa Noticias en YouTube y en Ah, todas ok. nuestras redes sociales. TikTok, Facebook, Instagram, X, para que por allá nos vean y nos sigan. Y que nos sigan el comenten, avispero pues. Y comenten usted. Denle un Mejor dicho, premio. usted, agárrense de las mechas así como ellos. Que comenten- Nos vemos en un próximo Que comenten episodio. una palabra hasta el que haya llegado hasta acá para que, no sé, un premio, Sí, no sé, llegue alguna hasta cosa. acá. Que si llegaron a ser- Lo fijamos para que sea. Y podemos estar considerando dar premios de este programa, claro que sí. Y para San Pedro que vienen Y para cositas. San Pedro. Chao muchachos, Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.